Después de la muerte de Jeffrey, después de la Ajá. muerte y resurrección del maestro, el Padre Celestial había movido a muchas personas al arrepentimiento, ¿verdad? Los apóstoles del Mesías que quedaron iban predicando el Evangelio a todo los lugares y muchas personas se arrepintieron delante del Padre Celestial, ¿verdad? Correcto. Ahora, la cultura de aquellos tiempos era que todos los creyentes de esa época y los que estaban en el templo y estaban reunidos, estaban en un mismo pensamiento y en una misma acción. Tanto así que ellos cuidaban el uno del otro y en su corazón estaba como el ayudar para el beneficio de todos, ¿verdad? Muchos hacían donaciones de comida, muchos hacían donaciones de ofrenda monetaria e incluso otros hasta vendían su propiedad, o sea, de manera voluntaria, vendían su propiedad y la ganancia la usaban para el beneficio de todo el mundo. Un gran ejemplo de esto es Bernabé en la Biblia. Primero se habla de él, en donde él de su propia voluntad vendió su tierra y toda la ganancia de su terreno la donó a la congregación para que lo necesiten. Este es un grupo muy dedicado y unido para el servicio de la obra del Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, es posible que tú, que me estés viendo en estos momentos, nunca hayas experimentado este tipo de unidad o de solidaridad entre personas que no son tu familia, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, eso no es algo nuevo, sino que en muchas comunidades creyentes existe tal unidad. Por ejemplo, en mi casa, o en mi caso, en mi familia, no es solo mi familia lo que son de sangre, sino una comunidad como la nuestra, que son todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Todos los hermanos que son de la congregación son parte de la comunidad y son mi familia. Esto significa que al igual que en aquel tiempo, nosotros también somos unidos y atendemos a la necesidad del hermano, aunque no sea una familia directa. Si en la casa de un hermano hay una emergencia o hay una necesidad grande, es muy normal que tú veas a muchos de la iglesia atendiendo a la necesidad de un individuo, no importa la grande que sea la necesidad. Este es un fenómeno en muchas comunidades creyentes en las que estamos unidos en cultura, creencia y apoyo. Así que lo digo porque esto es algo que se ve en la Biblia, pero también es algo que sucede en nuestras comunidades. Y hay una confianza bastante grande entre nosotros, ¿verdad? Entre todos nosotros y entre todos los creyentes. Así que es algo muy bonito. Por ejemplo, yo le mencioné a mi hermana Karina y toda la travesía que nosotros hemos tenido, ¿verdad, Jeffrey? ¿Qué tú dices de esa historia? Te voy a decir, te voy a explicar esto con un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo lo conocí a ustedes, lo que me llamó tanto la atención a mí fue la manera en cómo ustedes se trataban, Sí, que parecía verdad que eran familia. sí, Y eso me llamó mucho la atención y me dio deseo de unirme a esa comunidad. O sea, que nuestra comunidad es una comunidad que nos hace sentir, verdad, que todos somos uno. Y aunque, verdad, aunque yo me uní a ustedes en una etapa ya tardía, yo diría, ¿verdad? Pero igual lo sentí de esa misma manera. O sea que, exacto, exacto. sí. Exacto, pero ahora es posible que la gente que nos estén viendo no hayan escuchado de ¿verdad? Este tipo de convivencia entre nosotros, pero es algo bien normal, ¿verdad? Todos tenemos una idea de cómo convivir y pues yo me acuerdo, por ejemplo, yo me tuve un accidente en la pierna y yo no vi gente de la escuela ni nada de eso, sino gente de la congregación, ¿verdad? Yo recuerdo que estaban todos los hermanos de la congregación. Hay un saludo muy especial, Natanael y Jeffrey. Jeffrey, eso es mi tía Zoila que está mandando saludos, Aleluya. ¿verdad? Pero así es, hay una confianza y solidaridad entre hermanos. Así que si te sientes solo o sola, ¿verdad? Si te sientes solo o sola, debes entender que entre nosotros no hay carga que se vaya a llevar que tú vayas a llevar tú solo o tú sola, no. Pero bien, volviendo a la historia, oiga bien, oiga muy bien. Básicamente, así mismo como vivimos nosotros, esa era la cultura de aquellos tiempos. Todos unidos y desprendidos de sus posesiones materiales para el bien de todo. Pero en la historia
continúa y dice que en aquellos tiempos la Biblia registra que había una pareja de esposos llamado Ananías y Zafira. Los nombres se oyen como los dos de mujer, pero no son mujeres. Yo pensaba que era mujer. No son mujeres. Un hombre y una mujer. Ananías era el esposo y Zafira era la mujer. Al igual que Bernabé al principio, ellos también tomaron la iniciativa de vender su tierra y donar todo para el servicio de la mayoría. Al tomar esta decisión, Ananías y Zafira fueron de pronto a vender su tierra, como lo habían prometido, y luego de venderlas, ellos iban a entregar lo que produjo la venta para el beneficio de todos, ¿verdad? Pero Ananías y Zafira, cuando hicieron la transacción y Ananías vio todo el dinero en la mano, él dijo, no, espérate. Y todo este cuarto. Espérate. Esto es como que mucho dinero. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle a los necesitados una parte y la otra, pues nosotros nos quedamos con ella. Por si acaso. Exacto, era una exacto. reserva. Exacto. Así Ananías y Zafira conjugaron ese plan. Entonces, hicieron una reunión y Ananías se fue con ellos. Hicieron una reunión, la gente de la iglesia se reunieron otra vez, y Ananías fue, pero Zafira se quedó en su casa. Ananías se levantó y bueno, ok, yo fui a llevar el dinero de manera voluntaria, Y cuando le preguntaron, oye, ¿por cuánto tú vendiste la tierra? Ananías pues mintió y dijo que era de cierta cantidad, cuando en realidad la cantidad era mayor. Todo el plan era para él quedarse con una parte del dinero. Antes de decir lo que pasó, quisiera que entendamos algo bien extraño con este hombre, porque primero que todo, nadie le estaba forzando a donar su tierra o su ganancia, ¿verdad? Sí. Todo fue de su propia iniciativa. Segundo, si él cambió de opinión en cuanto a lo que quería aportar, no había necesidad de mentir. Simplemente con la verdad hubiese sido suficiente para que todo quedara bien con el Padre Celestial. Pero bueno, la historia continúa. Y cuando él fue a llevar el dinero y que el líder, que se llama Pedro, lo confronta, y él le mintió, entonces él le dijo a Ananías, óyeme, tú sabes que tú estás mintiendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo era que Pedro sabía que Ananías estaba mintiendo? Bueno, era porque Pedro tenía el espíritu nazareno. No. Brother, mira, cuando yo estaba... Eso mismo fue lo que yo pensé. Jeffrey, ¿cómo es que dice esa canción? ¿Cómo es que dice esa canción? Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, Nazareno. Sí, básicamente eso era. Ajá. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad, Jeffrey? Yo lo sabía. Claro. Pero no solamente eso, sino que Pedro tenía la autoridad del Padre Celestial, ¿verdad? Sobre todas estas cosas para él discernir lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué tú le hiciste caso a Satanás? ¿Tú crees que tú puedes engañar al Espíritu Santo y quedarte con la parte del dinero? Antes de tú vender tu terreno, el terreno era tuyo y de tu mujer. Cuando lo vendiste, el dinero era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? Ustedes no han mentido a nosotros, sino que han mentido al Padre Celestial mismo. Inmediatamente cuando Pedro dijo estas palabras, Ananías cayó y murió en tierra. Ahí mismo cayó, varón, como un lingote de oro. ¡Pa! Como Como un mango maduro. Exactamente. Los jóvenes que estaban ahí tomaron el cuerpo de este hombre y lo enterraron. Y cuando estaban enterrando el cuerpo de Ananías, pues entonces llegó el cuerpo de la esposa. Digo, no el cuerpo. Llegó la esposa viva, Zafira. Zafira entró, la esposa. Pedro le preguntó lo mismo y ella, al igual que su marido, también mintió. Y Pedro le dijo, ¿por qué hiciste un plan para engañar al Padre Celestial? A la puerta, allá en la puerta, ¿tú ves la gente que está en la puerta? Le dijo Pedro. La gente que están allá en la puerta, que han sepultado a tu marido, te van a sacar a ti también por las cuatro extremidades. Mi madre. Y a mí mimito, en ese mismo momento, así mismo cayó ella y murió. Y así mismo los jóvenes tomaron el cuerpo de ella y lo sepultaron junto a su marido.
Y en ese mismo instante llegó un gran temor en todos los oyentes de aquel tiempo. En verdad es una historia bien triste, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe, ese era el tema, ¿verdad? Pero si ustedes conocen y han leído la Biblia, usualmente hay una explicación como más detallada para lo que sucede y el por qué. En este caso es posible que parezca drástico el por qué el hecho de mentir simplemente haya causado que ellos hayan muerto. Sin embargo, yo diría que es bien extraño para nosotros como sociedad, ¿verdad? Y para nuestra cultura, el concepto que nosotros tenemos del Padre Celestial, que no necesariamente es bíblico. El Padre Celestial es amor y misericordioso para todos nosotros, pero en su soberanía, Él toma decisiones que son de vida o de muerte, ¿verdad? Muchos excusan su comportamiento definiendo quién es Yahweh según el concepto personal, en vez de aplicar los conceptos bíblicos que vienen de Él. Y ese es el problema. La gente no entiende que el Padre Celestial nunca cambia y que básicamente cuando Él estaba mintiendo, en realidad estaba mintiéndole a un representante del Padre Celestial. Y es por eso que con el Padre Celestial no se relaja. Eso es así. ¿Verdad? Y que la gente no entiende que Yahweh no cambia, en verdad. A través de toda la historia, a través de toda la Biblia, vemos cómo antes de la muerte del Mesías, el Padre Celestial ejecutaba su juicio y pudiese parecer que su misericordia y su gracia en el Antiguo Testamento como que ahora es diferente y ahora todo el mundo tiene libertinaje. Pero déjame decirte que esta historia demuestra que Yahweh es el mismo hoy, mañana y siempre. Y déjame decirte también que son muchas las veces que aún no siendo creyente, a veces uno no entiende las decisiones del Padre Celestial. A través de nuestras vidas pasan tragedias que no entendemos, enfermedades con nuestros familiares, que uno se hinca de rodillas, ¿verdad? Se hinca de rodillas y le clama al Padre Celestial, óyeme, Yahweh, sana a mi familia. Pero a veces sucede lo opuesto y a veces uno no entiende. En mi familia ha pasado, en mi comunidad de creyentes también ha pasado eso, que hemos perdido personas que uno no entiende por qué, uno cuestiona un sinnúmero de cosas y no entiende por qué pereció, pero lo que en verdad sí sabemos es que Yahweh es soberano y todo lo que Él permite es de acuerdo a su plan. Aunque nuestras mentes diminutas no lo puedan entender, todo es de acuerdo a su plan. Pero aunque no haya mucho detalle en esta historia, aquí podemos entender que tanto Ananías y Zafira como todo el mundo debían entender que con el Padre Celestial no se juega. Si le damos la mente, la muerte de esta pareja en la Biblia es la que insta temor en todos los creyentes. Esta es una señal diciéndole a todos que Yahweh conoce los corazones. Tú puedes engañar a la gente, por el Padre Celestial nadie le engaña. Esta tragedia no solo causó temor en todos los que escucharon de lo que pasó, sino que también les aseguró a ellos que Yahweh conoce el corazón y que se iban a dar el paso de servir al maestro. No podían hacer competencia con ser hipócritas. Entonces eso es algo bien serio que no podemos olvidar. Pero antes de cerrar con este primer subtema, con este primer segmento, quisiera que podamos entender que Yahweh es amor, ¿verdad? Y como dicen en la iglesia, Dios es amor y fuego consumidor. Tenemos que estar prestos y estar pendientes de lo que hay en nuestros corazones. Porque bien, al final de la Biblia, eso es en Apocalipsis, dice Yahshua, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según sus obras. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte y de darle me gusta. Muchas bendiciones para ti.